Hay gente que deja su huella en edificios, en leyes, pero luego están quienes construyen algo mucho más intangible y a la vez más sólido, el marco del debate público de un país. Durante más de medio siglo, la herramienta principal de Iñaki Gabilondo ha sido su voz. Pero, ¿qué arquitectura ideológica sostiene esa voz tan reconocible? Para empezar a entender a Gabilondo hay que arrancar justo por aquí, por su declaración de principios. Y ojo que esta no es una frase cualquiera, ¿eh? Es el pilar sobre el que ha levantado toda su credibilidad durante décadas. Al decir esto, se coloca como una voz independiente en un mundo, el de los medios, al que siempre se le acusa de estar muy polarizado. Claro, y aquí viene la gran pregunta, la que va a guiar todo este análisis. Si él mismo rechaza las etiquetas de partido, ¿significa que no tiene ideología o por el contrario, tiene un pensamiento propio, bien definido y coherente? Pues venga, vamos a intentar desgranarlo usando sus propias palabras y repasando su carrera. Es que para entender cómo piensa, primero hay que entender el peso que ha tenido en la historia del periodismo español. Su carrera no es solo una lista de trabajos, es que es un viaje que va en paralelo a la propia democracia española. Su trayectoria es un espejo de la historia reciente de España, no hay más. Estuvo al frente de los informativos de Televisión Española la noche del 23F, un momento, vamos, crítico para nuestra democracia. Durante décadas, su voz en Hoy por Hoy fue la banda sonora de las mañanas para millones de personas. Y lejos de quedarse anclado en el pasado, que va, supo adaptarse al mundo digital con la voz de Iñaki. Esta carrera no solo le da autoridad, es que lo convierte prácticamente en una institución. Y ahora sí, llegamos al meollo de la cuestión, a cómo se define él ideológicamente. Gabilondo siempre insiste en una diferencia que es clave para entenderle, la que hay entre ser independiente y ser imparcial. Porque cuidado, no son lo mismo, para nada. Para Gabilondo, la distinción es total. La independencia es tener libertad de criterio, no deberle obediencia a ningún partido. La imparcialidad, en cambio, él la ve como una especie de ficción. Argumenta que fingir que no tienes opinión es una estafa intelectual, porque cualquier análisis parte de una forma de ver el mundo. Lo que él defiende, por tanto, es el derecho a tener una ideología, pero siempre usándola con honestidad y con distancia crítica. Y es que él mismo lo dice, sin pelos en la lengua. Admite abiertamente que se siente más cercano al pensamiento de centro-izquierda. Y esto es importantísimo. Su idea de independencia no es ser neutral, es la libertad para tener un criterio propio, un criterio que en su caso se alinea con una visión progresista del mundo. Claro, una cosa es cómo se ve él y otra cómo le ven desde fuera. Y la percepción es de todo tipo. Desde el think tank conservador FAES lo tachan de socialdemócrata, mientras que otros análisis lo ven más como un liberal progresista por esa búsqueda constante de la moderación. Hay quien lo ve como un escéptico, muy crítico con el sistema. Al final, ¿qué nos dice todo este abanico de etiquetas? Pues no nos habla de una contradicción, sino de la complejidad de una figura que se mueve en el progresismo, pero sin seguir la disciplina de ningún partido. Venga, pasemos ahora a una de sus ideas políticas más trabajadas y seguramente más polémicas, su visión sobre cómo se debería organizar España territorialmente. Aquí es donde esa idea de arquitecto de la palabra se vuelve casi literal. Su gran propuesta gira en torno a este concepto, nación de naciones, y es muy importante entender esto. No está defendiendo el independentismo, de hecho es todo lo contrario. Es una propuesta para reformar el Estado y así poder preservar su unidad. Gabilondo cree que el modelo autonómico actual está agotado y que la única forma de garantizar la cohesión a largo plazo es con un nuevo pacto que reconozca la realidad plurinacional de España. Esta frase es de las que resuenan, ¿eh? Es muy directa y resume perfectamente su diagnóstico. Gabilondo piensa que ignorar la tensión territorial es un error histórico. Para él, este desencaje no es un problema que vaya a pasar, sino un desafío estructural que exige altura de miras y mucho diálogo, no más confrontación. Su postura, en realidad, busca un equilibrio, pero sin ser blando con nadie. Por un lado, critica las tácticas de confrontación del independentismo, pero a la vez alerta de la reacción de un nacionalismo español que él ve cada vez más autoritario. Frente a los dos extremos, su receta es siempre la misma: diálogo, pacto y consenso para evitar lo que él llama una estafa a la sociedad.
Bueno, y más allá del debate territorial, donde su ideología se ve clarísima, es en su postura sobre los grandes temas sociales. Aquí su alineamiento con el progresismo es que es inequívoco. Esta es probablemente una de sus afirmaciones más potentes. Al coger un término despectivo usado por la ultraderecha y hacerlo suyo, Gabilondo consigue dos cosas. Primero, mostrar un apoyo sin fisuras a la causa feminista. Y segundo, lanzar un mensaje directo al resto de hombres, pidiéndoles que asuman la lucha contra el machismo como algo propio, sin complejos ni medias tintas. Y ese progresismo lo vemos en más cosas. Defiende con mucha firmeza las políticas de memoria histórica para, como él dice, saldar una deuda con las víctimas del franquismo. Luego en educación se lamenta de la falta de pactos de Estado, algo que considera un lastre para generaciones enteras. Incluso en temas como el lenguaje inclusivo, fíjate, muestra esa voluntad de adaptarse, aunque reconozca con total honestidad sus propias limitaciones por la edad. Y con todo esto, llegamos ya a la parte final. Después de este recorrido, ¿cuál es el legado de Iñaki Gabilondo? ¿Qué papel juega una voz como la suya en el panorama que tenemos hoy en día? Si hubiera que quedarse con una imagen para resumir su legado, yo creo que la del Faro le va perfecta. En un panorama mediático y político cada vez más tormentoso, su figura siempre ha representado un punto de referencia para la moderación, para el diálogo, una voz que, de forma constante, ha intentado construir puentes justo cuando casi todo el mundo se dedica a volarlos por los aires. De hecho, su propia retirada del comentario diario es en sí misma toda una declaración final. La palabra que usó fue empachado, harto del ruido, de la crispación. Es el diagnóstico de un veterano que mira con preocupación un debate público que ya no reconoce, un debate donde parece que construir consensos ya no tiene ningún valor. Y cerramos con esta reflexión, una que nos deja su trayectoria y que nos interpela a todos directamente. En una era de polarización extrema, donde las trincheras ideológicas parecen más profundas que nunca, ¿queda espacio para los que construyen puentes? ¿Es la moderación una virtud o es una forma de debilidad? La respuesta definirá no solo el futuro del periodismo, sino el de nuestra propia convivencia.